Existe una distancia tan diminuta que por debajo de ella, el espacio y el tiempo dejan de tener sentido físico. Es un número real, medido por la física teórica. 1,6 seguido de 34, en metros. Y en el otro extremo, hay científicos serios, con doctorados en Princeton y el MIT, que sostienen que el universo entero que ves cuando levantas la vista al cielo por la noche podría ser solo una burbuja diminuta dentro de algo infinitamente más grande. En los próximos minutos vamos a recorrer la escala completa de la existencia. Te voy a contar por qué los físicos creen que hay algo más pequeño que un quark, la cifra exacta del borde del universo observable, y las teorías, no ciencia ficción, física publicada en revistas revisadas por pares, que proponen que nuestro universo es solo uno dentro de un multiverso. Y al final, te dejo el dato que casi ningún divulgador menciona. Un número tan grande que ni siquiera los astrónomos se atreven a pronunciarlo en voz alta. Pero eso lo dejamos para el cierre, porque es la parte más inquietante de toda esta historia. Capítulo 1. El límite de lo pequeño. Empecemos por abajo, porque ahí es donde la realidad empieza a desmoronarse. Un átomo de hidrógeno mide alrededor de 0,1 nanómetros. Dentro de él, su núcleo es todavía 100.000 veces más pequeño. Y dentro del núcleo, los quarks que forman protones y neutrones no muestran, hasta donde los aceleradores de partículas del CERN han podido medir, ningún tamaño en absoluto. Son puntuales, hasta una escala de 10 elevado a menos 19 metros. Eso significa que, si pudiéramos agrandar un protón hasta el tamaño de la Tierra, un quark seguiría siendo más pequeño que una canica. Pero eso no es el fondo. Existe una frontera teórica más allá de la cual ningún instrumento, presente o futuro, podrá jamás medir nada. La longitud de Planck, 1,6255 por 10 elevado a menos 35 metros. Ni el gran colisionador de hadrones, la máquina más potente jamás construida por el ser humano, se acerca remotamente a esa escala. Sus energías alcanzan apenas una fracción minúscula de lo necesario para siquiera rozarla. Por debajo de esa cifra, la gravedad cuántica y la relatividad general entran en conflicto directo. El propio concepto de distancia se disuelve en lo que los físicos llaman espuma cuántica, un hervidero de fluctuaciones donde el espacio-tiempo burbujea sin cesar. La teoría de cuerdas propone algo todavía más audaz, que en ese límite no hay partículas puntuales, sino diminutos filamentos vibrando, del tamaño exacto de la longitud de Planck. Si un átomo tuviera el tamaño del sistema solar completo, una de esas cuerdas seguiría siendo más pequeña que una sola bacteria flotando en algún punto entre la Tierra y Marte. Es un límite que la ciencia nunca ha logrado cruzar experimentalmente y que probablemente nunca cruce. Y si esa es la frontera más diminuta jamás concebida, prepárate, porque el salto hacia arriba, desde ahí hasta el borde de todo lo que existe, es aún más brutal de lo que imaginas. Capítulo 2. La escalera hacia lo inmenso. Subamos, y subamos rápido. De un átomo a una hebra de ADN, salto de 1000 veces. De ahí a otras 100 veces más. Un ser humano de 1,70 m ya es 10.000 millones de veces más grande que ese átomo de hidrógeno del que partimos. Pero apenas hemos empezado. La Tierra mide 12.742 kilómetros de diámetro. El Sol la contiene 1.300.000 veces por volumen. La luz del Sol tarda solo 8 minutos en llegar hasta nosotros. La de la estrella más cercana después del Sol, Próxima Centauri, tarda ya más de 4 años. Y el Sol, con su 1.390.000 kilómetros de diámetro, es enano frente a estrellas como Uy-Scuti, que podría contener miles de millones de soles en su interior. La Vía Láctea completa mide 100.000 años luz de un extremo a otro y alberga entre 100.000 y 400.000 millones de estrellas. La luz de la galaxia de Andrómeda, la más próxima a la nuestra, lleva viajando 2,5 millones de años antes de llegar a tus ojos esta noche. Pero recuerda, la cifra final todavía nos espera y es la parte más inquietante de esta historia. Sigamos. Más allá de nuestra galaxia está el grupo local, luego el supercúmulo de Virgo, luego la Niaquea,
una estructura de 500 millones de años luz que contiene 100.000 galaxias, y de la que la Vía Láctea es apenas un punto en el borde. Y finalmente, el universo, 93.000 millones de años luz de diámetro, con 1 billón de galaxias, cada una con cientos de miles de millones de estrellas. Del quark a esto hay una diferencia de escala de 10 elevado a 62. Ese número no tiene comparación real en la experiencia humana. Es, literalmente, todo lo que la ciencia puede observar, medir o siquiera detectar con la tecnología más avanzada jamás construida. Pero aquí es donde la historia da un giro que ha dividido a la comunidad científica durante 40 años. ¿Qué hay exactamente más allá del borde de ese universo observable? Porque la respuesta, si es correcta, cambia por completo lo que significa la palabra universo. Capítulo 3. Lo que hay más allá de todo. La respuesta empieza con un problema incómodo. El universo observable no es el universo entero. Es solo la parte de luz desde el Big Bang, hace 13.800 millones de años. Más allá de ese horizonte, probablemente sigue, y sigue, quizás para siempre. Eso ya es perturbador. Pero la física teórica va mucho más lejos. En 1980, el físico Alan Guth propuso la teoría de la inflación cósmica para explicar por qué el universo es tan uniforme. Años después, Andrei Linde, de la Universidad de Stanford, llevó esa idea a una conclusión inevitable. Si la inflación ocurrió una vez, nunca se detiene del todo. Creando en algún lugar infinitas burbujas nuevas, cada una un universo con sus propias leyes físicas. La nuestra sería solo una burbuja entre un número posiblemente infinito. A esto lo llaman inflación eterna, y hoy es una de las hipótesis más tomadas en serio en cosmología, aunque sigue sin poder demostrarse. Existe todavía una tercera vía, la interpretación de muchos mundos que propuso Hugh Everett en 1950. Cada decisión cuántica posible se realiza en una rama distinta de la realidad, generando universos paralelos en cada instante. Hay más. La teoría de cuerdas, en su versión más aceptada, exige que el universo tenga 11 dimensiones, no 4. Nosotros solo percibimos 3 de espacio y 1 de tiempo, porque, según la teoría M, vivimos atrapados en una membrana, una brana, flotando dentro de un espacio de dimensiones superiores donde podemos vivir otras branas, otros universos enteros, a una distancia que ni siquiera es espacial en el sentido que entendemos. Y aquí llega el dato que prometí al principio, el que casi nadie menciona en voz alta. Cuando los físicos calculan cuántas configuraciones distintas de leyes físicas permite matemáticamente la teoría de cuerdas, el llamado panorama de cuerdas, el resultado es 10 elevado a 500. Un 1 seguido de 500. Un número tan superior a la cantidad de átomos en todo el universo observable que carece de cualquier analogía humana posible. Si cada una de esas configuraciones matemáticas corresponde a un universo real y separado, entonces la longitud de Planck con la que empezamos esta historia, esa cifra minúscula de 34 ceros, sería apenas una nota al pie dentro de una realidad mayor, gobernada por un número casi 500 veces más largo. No lo sabemos con certeza. Puede que nunca lo sepamos. Por definición, un universo fuera del nuestro podría ser indetectable para siempre. Pero la próxima vez que mires al cielo nocturno, recuerda que la distancia más pequeña jamás medida y la posibilidad más grande jamás calculada empiezan las dos, con el mismo tipo de pregunta sin respuesta. Si esta escala del cosmos te dejó inquieto, espera a ver lo que ocurre en el interior de un agujero negro, donde esas mismas leyes de la física dejan directamente de funcionar. Te dejo ese vídeo aquí al lado.